Etkarrepa, la Eterna que creó el árbol del tiempo a partir de su propio maná. Blan de la espada de la eternidad, estrella del cielo. Su deber es mantener el maná nulo de Narukana sellado en el árbol del tiempo para siempre. Usando el poder de Girol, creó a los otros dioses para que vigilaran a Narukana. Luego durmió, dejando a los dioses soberanos para mantener su creación. Creó los nombres de Orichalcum para controlar todo lo que existe en el árbol del tiempo. Cuando la nulidad empezó a corromper la raíz, despertó para restablecer el mundo. La estrella del cielo es el faro de luz que se alza sobre el árbol del tiempo. Su resplandor ilumina y nutre a todos los que se bañan en su luz, a la vez que ordena su obediencia. Su nombre de Orichalcum, voz del más allá del Génesis, grabador del epitafio final, luz infinita divina cantante del Génesis, diosa que reina sobre todo. Su espada es la estrella del cielo. Segundo rango. Su origen proviene más allá del árbol del tiempo. No posee un guardián espiritual. Antes de iniciar de lleno, como es costumbre, empecemos definiendo algunos conceptos usados dentro de la novela. Entidades reencarnadas. Encarnaciones de dioses. Tras reencarnarse como personas, no recuerdan haber sido deidades y el momento de su despertar difiere en cada caso. Esto lo podemos ver con Satsuki, quien menciona tener una vaga sensación de haber sido un dios, lo suficiente como para permitirle usar su espada de la eternidad. Pocas reencarnaciones tienen recuerdos claros de sus vidas pasadas. Espadas divinas eternas, armas que portan las encarnaciones divinas. Tienen diversas formas, como espada, sable y doble sable. La espada eterna cuenta con un conjunto de bestias guardianas, que pueden comunicarse entre sí. Las espadas eternas son básicamente armas con un increíble poder. Existen 6 rangos de espadas eternas. El rango es una medida de su fuerza, pero incluso una espada de bajo rango como la brillante, que es de 6º rango, está mucho más allá de las armas convencionales. Incluso las armas son inútiles contra los minions. Los minions son los enemigos casuales que enfrentamos durante el juego. Las espadas de la eternidad de los protagonistas son mucho más fuertes que las que los minions tienen. Guardianes espirituales, bestias divinas, motores permanentes, que vienen en sets con la espada divina eterna. Algunas bestias divinas tienen la capacidad de actuar como máquinas del tiempo y viajar a través del tiempo. Si el propietario se reencarna, la bestia divina protegerá y obedecerá al propietario junto con la espada divina, y también ayudará a despertar al propietario como Dios. Un espíritu guardián es como la encarnación de la voluntad de una espada de la eternidad. Residen en la espada y obedecen a su maestro. Algunos espíritus nunca se manifiestan así, y las espadas de rango realmente bajo no tienen espíritus en absoluto, pero la mayoría sí los tienen. Testamento permanente. La misma voluntad permanente puede ser comida por la misma bestia divina, pero las habilidades obtenidas variarán dependiendo de la bestia divina que se la coma. El mismo testamento permanente tendrá habilidades diferentes según la bestia divina que se lo coma. Reime menciona que las espadas de eternidad no deben ser sobreestimadas, usadas con una buena habilidad, tienen el poder para destruir el mundo entero. Orilchafine, nombre del alma. No importa cuántas reencarnaciones tengas, solo este nombre de Orichalcone permanece invariable. Si te quitan el nombre de Orichalcone, nunca podrás reencarnarte de nuevo y dejarás de existir por completo. Los seres divinos siempre tienen un nombre de Orichalcona. Cuanto más se despierta el nombre Orichalcone, más se acerca uno del hombre a Dios. Convertirse en Dios es perder la humanidad. Cuanto más intensa sea la batalla, más tendrán que despertar los protagonistas sus nombres de Orichalcona. Sin embargo, esto hará que se separen de los demás, y esto les causará dolor. En cuanto despiertes a tu nombre de Orichalcone, se añadirá la habilidad de la espada divina. Esto también es brevemente explicado por Sales. Los dioses son aquellos con nombres de oricalco. Aquellos con los nombres tienen el poder de usar espadas de la eternidad y cuando sus vidas terminan, reencarnar con el mismo poder. Sin embargo, Apostasía ignora eso. Tiene el poder de destruir los nombres de oricalco. El poder de un dios, su existencia, su nombre. Todo se borra. La apostasía es el nombre de oricalco que detiene la reencarnación. En otras palabras, incluso los dioses morirán si son asesinados con ese poder. Los dioses deben verlo como una abominación. Para empezar, los nombres de oricalco son prueba del poder de un dios. El rango de un nombre de oricalco determina cuánto poder puede controlar potencialmente la reencarnación. La apostasía, el poder del dios de la destrucción, Girol, es uno de los más grandes entre todos los dioses. Habilidad espada divina. Son habilidades que un personaje puede obtener al despertar a un nombre de Orichalcone.
Afecta a aspectos de simulación como los artefactos, arquitectura, y las habilidades especiales en combate. Ya abarcados los conceptos, continuemos. Como vieron, existen reencarnaciones de dioses, en este caso nuestro grupo de héroes poseen al menos 2 reencarnaciones. Una con nuestro protagonista Nozomu y otra con Satsuki. Nozomu es la reencarnación del dios Hirol, uno de los más poderosos capaz de destruir todo en el mundo, incluyendo las leyes que lo componen. Cuando Nozomu comenzó a recuperar los recuerdos de su reencarnación, escuchó una voz que le dijo: la creación del mundo está completa. Tu cuerpo ha sido separado del flujo del tiempo y será consagrado aquí, dentro de la raíz. Los muchos fragmentos de tu poder han sido entregados por igual a los dioses que viven dentro de este árbol del tiempo. Tu sacrificio no será en vano. Duerme mientras lleno este mundo de paz. Tú y Sepílica deberían simplemente observar cómo se desarrolla el futuro de este mundo. Este es un lugar fuera del tiempo, pero has sido destrozado y te estás desmoronando. Eso tiene que ser detenido. Durante años, centenios, eones, la mente de Nozomu estuvo perdida dentro de un espacio vacío, fuera del mundo. Ahí lo mantuvo una arcana para obtener el poder capaz de romper todas las leyes. Hirol no necesita un espíritu guardián. Salles menciona que Hirol tiene un enorme poder destructivo y que en el pasado fue el responsable de destruir muchos mundos de las Branas. Es el progenitor de los dioses que gobiernan el árbol del tiempo. Surgieron cuando su creador lo destrozó. Más adelante Nozomu tendría una charla con Hirol dentro de su mente, donde este último comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en partículas de vida que se dispersan en la oscuridad, aceptando su destino como solo una sombra de lo que antes fue. Los dioses se dividen en 2 escuelas de pensamiento. Los dioses del sur y los dioses del norte. Los dioses del sur casi fueron aniquilados en la guerra de los cielos. No solo eso, sino que todos sus mundos fueron destrozados. La guerra no fue lo que destruyó sus mundos. Solo una persona era demasiado poderosa, el dios con el tipo de poder aterrador que podría destruir un mundo entero. El dios de la destrucción Hirol, el dios del norte, el dios de la destrucción y la matanza, Hirol. Su poder puso fin a la última guerra. También tenemos a los gobernantes del Sephiroth. Los dioses del sur, Edlegavana y Edega Emple, son dioses que gobiernan el núcleo del árbol del tiempo. 2 de los 3 dioses soberanos manipularon los portadores de luz y destruyeron muchos mundos paralelos y los convirtieron en planetas minion. El Sephiroth es el área que gobierna todos los mundos paralelos. Piensa en ello como el núcleo del árbol del tiempo. En comparación con los protagonistas, las reencarnaciones regulares, los dioses del sur están tan por encima de ellos que bien podrían ser nubes. Edlegavana, un hombre del Sephiroth que empuña la espada de eternidad esplendor. Ha vivido en la Sephiroth durante miles de años. Se hace llamar Dios y manipula el árbol del tiempo según sus caprichos. Es extremadamente prudente y prioriza evitar riesgos por encima de todo. Cualquier cosa que pueda convertirse en un fallo en sus planes se elimina de la forma más rápida y eficaz posible. El ojo de esplendor le otorga a Edle la capacidad de ver todo lo que sucede a su alrededor y la sabiduría para aprovecharlo, haciendo que parezca que la suerte misma está con él. Su espada es de 4º rango. Su espíritu es el dedo de la ruina, y proviene del Sephiroth. Edega Emple, un hombre del Sephiroth que empuña la espada de la eternidad historia. Él y Edle se han declarado dioses del árbol del tiempo y poseen un enorme conocimiento sobre su funcionamiento. No le importa el sacrificio que haya que hacer, siempre y cuando se logren sus objetivos más importantes. A veces está en desacuerdo con Edle, pero nunca retrocede en sus creencias. Historia es un bastón que le permite manipular libremente el maná como quiera. Solo su imaginación limita lo que puede hacer con ella. Su espada es de 4º rango. Su espíritu es todopoderoso perseverante. Y proviene del Sephiroth. Los dioses del sur saben todo lo que sucede en el árbol del tiempo y predicen a partir de él. No hay forma de escapar de sus predicciones. Edle menciona que el árbol del tiempo ya está corrupto. Incluso aquí, en la Sephiroth, en el mismo centro, el maná se habría secado debido a las interminables ramificaciones si los dioses soberanos no hubiesen hecho nada. Las ramas pronto se marchitan y mueren. Ese es el destino de los mundos paralelos. Una semilla que contiene todo el maná, todos los destinos. Solo eso puede convertirse en una utopía estable. Es por eso que solo este mundo, solo la Sephiroth deberían existir. Solo devolviendo todas las ramas aquí se podrá recuperar su valor original. Y por último tenemos a 2 entidades que fungen como guardianes del trono del árbol del tiempo. Un ser raíz. Ha estado aquí desde que Karrepa creó el mundo. Una encarnación del poder puro. Esa es la fuerza imparable.
encarna el concepto de destrucción dentro del árbol del tiempo. La malicia y el impulso de destruir emanan de esta cosa en oleadas. El solo hecho de estar cerca de él infunde terror en el cerebro. No puede pensar, pero eso significa que tampoco se detendrá. Simplemente trata con el árbol del tiempo como quiere su creador. Todo lo que se puede hacer es luchar. La fuerza imparable. Un eterno que ha vivido en el árbol del tiempo desde su creación. Él empuñala la espada de eternidad furia. Un dios primordial del árbol del tiempo, encarna la fuerza de destrucción dentro de él. Como ser primordial, tiene poca interacción con otros seres excepto para ejercer su poder cuando Edgar Repa le pide que proteja el árbol del tiempo de las amenazas que contiene. La furia es parte de su cuerpo y se manifiesta en sus garras y colmillos. Toda su esencia encarna la destrucción y no puede usarse para ningún otro propósito que no sea destruir. Su espada es de tercer rango, y proviene de la raíz. Esa es la ley absoluta. El ser raíz que encarna la ley y el orden. Es un sistema defensivo cuyo propósito es eliminar a los intrusos de la raíz. En otras palabras, es su última línea de defensa. Silenciosamente levanta lo que parece ser una espada de la eternidad fusionada a su brazo. No se mueve rápidamente, pero tampoco deja ni una sola abertura. La ley absoluta. Un eterno que ha vivido en el árbol del tiempo desde su creación. Ella empuña la espada de la eternidad admonición. Ella encarna el orden dentro del árbol del tiempo y mantiene sus leyes y equilibrio. Ella hace cumplir los decretos de Edgar Repa y puede manipular las leyes de la física para exigir su voluntad. Nada que amenace la armonía del árbol del tiempo puede persistir ante su vista. La amonestación es parte de ella y actúa sobre todo lo que cae bajo su mirada. Puede obligar a sus enemigos a estar indefensos y manipular los elementos para crear ataques poderosos. Su espada es del tercer rango y proviene de la raíz. En la novela suelen haber terremotos dimensionales. La razón por la que tiembla el mundo es porque el creador del árbol del tiempo, Edgar Repa, está comenzando a restablecer el mundo. Cuando hay demasiadas aberraciones, Edgar Repa reinicia el árbol del tiempo para mantener su estabilidad. Todo desaparecerá, incluidos los eternos y todos los mundos paralelos. Si el temblor empeora después de eso, también existe la posibilidad de quedar atrapado en el espacio entre dimensiones. Edgar Repa es la diosa que creó todo este mundo. Ella creó todos los mundos que se han visto, incluido aquel del donde provienen los protagonistas. Sin Edgar Repa, el árbol del tiempo y los mundos paralelos no existirían. Sin embargo, alguien como Edgar Repa es demasiado grande para que lo entendamos realmente. Puede que Edgar Repa haya creado este mundo, pero ahora pertenece a todos. Aquí es donde todos queremos estar juntos. Para empezar, este árbol del tiempo fue creado por la espada de eternidad Holy Majesty como una prisión para la espada de eternidad de Avengeglow. Es decir, Narukana. Narukana, una mujer de belleza etérea que gobierna toda la vida en el árbol del tiempo. Su apariencia encarna la santidad de toda vida. Las flores y las gemas palidecen en comparación con ella. Todo ser vivo debería estar agradecido por el privilegio de disfrutar de su gloria. Aquellos que no la adoren serán castigados por su blasfemia. Una vez que despierten de la oscuridad de su ignorancia, caerán al suelo llorando, alabando su nombre. Su espada es voluntad de la nube del cielo. Muy probablemente de segundo rango. Proviene más allá del árbol del tiempo. Su espíritu es alas de renacimiento. Alas de renacimiento, el Fénix. Espíritu guardián de la nube del cielo y socio de Narukana. Como Fénix, simboliza la vida eterna. No en forma de inmortalidad, sino mediante el renacimiento y la reencarnación. Narukana, sin embargo, piensa en él no como un símbolo de la vida eterna, sino como un símbolo de su propia belleza eterna. A quien se le dio el deber de gestionar su creación y crecimiento fue Edgar Repa, portador de la estrella del cielo. Girol fue la semilla. Fue traído de otro mundo e incorporado al plan para crear este. Girol fue utilizado como catalizador para dar forma al maná de Edgar Repa en el árbol del tiempo. Debido a eso, el poder de Girol se hizo añicos. Sin embargo, eso solo creó una caja vacía. Para que el árbol del tiempo llevara a cabo su función, Edgar Repa necesitaba sirvientes que lo mantuvieran. Y así se utilizó el poder roto de Girol. Se crearon innumerables dioses a partir de los fragmentos de su poder. Dioses como todos los eternos. Al final Edgar Repa planeaba resetear todo. El propósito del árbol del tiempo es sellar a Narukana. En otras palabras, este reinicio se está llevando a cabo porque el árbol del tiempo ya no puede mantener esa función. Edgar Repa creó y nutrió este mundo únicamente para ese propósito. Si desea evitar que el árbol del tiempo se reinicie, es necesario cambiar el sistema en sí. El pasado no se puede cambiar, pero las reglas que gobiernan el presente sí.
quitarle la autoridad a Edgar Repa y eliminar la ley de la reencarnación divina que hace que el árbol del tiempo funcione como una prisión. Si se hace eso, el árbol del tiempo será liberado de su misión de encarcelar a Narukana. Ella podrá escapar sin destruirlo en el proceso. Después de eso, se podrá abordar las irregularidades y los daños dentro del árbol del tiempo sin reiniciarlo, simplemente reconstruirlo. Sayes, por ejemplo, también vino de otro mundo para ayudar a Edgar Repa para administrar el Lock Sector. Después de que los Eternos derrotaran a los guardianes del árbol del tiempo, llegaron al núcleo mismo del árbol del tiempo. Ahí encontraron algo más allá de la imaginación. Ahí apareció Edgar Repa, quien dijo: "Este es mi mundo. Tengo dominio absoluto. Todo el poder que existe aquí cae bajo mi control". Usando su habilidad Empyrean Name, Exigou Swan, funde la luz dentro del Génesis y regresa al mana puro. Hay un destello de luz y una onda en el aire en calma. La raíz, envuelta en silencio, estalla con maná mientras Edgar Repa blande su espada de la eternidad. Yaga la enfrenta, pero a pesar de la feroz batalla, la diferencia de fuerza es clara. La espada de Edgar Repa atraviesa el pecho de Yaga. Con ella ahora inmovilizada, ni siquiera puede resistirse. Edgar Repa nunca permitirá que Yaga consuma su mundo. Por lo tanto, desterró a Yaga fuera de su árbol del tiempo para siempre. El cuerpo de Yaga se convierte en partículas de maná y se dispersa. Continuando con Edgar Repa, ella llama a los demás que sus creaciones. Su voz es regia y exige respeto. Es obvio que se considera dueña de todo. Edgar Repa, la estrella del cielo. Soy el creador de todo lo que hay dentro de este árbol del tiempo. Es el guardián de toda la vida, protegiéndola de la luz oscura que la consumiría. Las leyes de este mundo deben mantenerse para siempre, hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, Girol debe ser purgado. Ha abandonado su deber y ha vuelto sus espadas contra su creador. La cesación de la existencia será tu expiación. Las mujeres comenzaron a ponerse en contra de Edgar Repa, rechazando sus ideas de destruir el mundo que ellas han tratado de salvar. Su idea de crear el mundo, darle vida y después destruirlo se les hace de mal gusto, diciéndole que debería proteger el árbol del tiempo, no sus leyes. Este mundo es suyo para gobernarlo, el árbol del tiempo Edgar Repa. No hay lugar en él para aquellos que la desafían. Todos los demás solo se mueven por su voluntad. Cuando usa su habilidad Empyrean Name, Boundones, todos los demás se quedan paralizados y quedándose rígidos como piedra. Ese es el poder de los nombres Orichakun. Al nombrar la vida, ella se convierte en su maestra. No es solo una unión física. Es una compulsión del sistema de nombres de Oricalco que forma el marco de todo el árbol del tiempo. En otras palabras, ella le dio el nombre que lo estaba destruyendo. El poder de destruir los nombres de Oricalco. La voluntad de romper las cadenas que nos imponen. Destruyendo su propia existencia, el poder de aposteasis. Algo más que eso. Por primera vez, Edgar Repa, la gobernante del árbol del tiempo, ve amenazada por primera vez. Sin embargo, Edgar Repa no resultó ser la más poderosa de Eternity Sword. Pues tenemos una extra mujer llamada Yaga. Su cabello es de un rojo intenso y sus ojos carmesí no contienen ninguna emoción. Parece humana, pero sin lugar a dudas es algo completamente distinto. Ed Legavana dijo que ella no es un dios ni un humano. No sabía lo que ella era. De repente su brazo derecho desaparece, comido por la mujer, pero todavía no entiende cómo. No hay dolor. Sin sangre. Pero cada vez que sus labios se mueven, otra parte de su cuerpo desaparece. Su brazo izquierdo. Sus hombros. Sus muslos. Su estómago. Su cuerpo desaparece en su boca y no puede hacer nada más que quedarse allí indefenso y confundido. Yaga pudo derrotar a alguien de segundo rango en la espada eterna. Algo que ni siquiera Nozomu o sus amigos pudieron hacer. Yaga la absolvedora. Un eterno de más allá del árbol del tiempo que empuña la espada de la eternidad absolución. Quiere liberar todas las cosas de las limitaciones mortales y hacerlas una con ella. Lo hace comiéndose personas y tragándolas en su estómago sin fondo. Quizás sea este deseo el que ha llevado a su apetito insaciable. Su hambre nunca será satisfecha, pero como no piensa muy profundamente en nada, no le molesta y continúa consumiendo el maná que la rodea. La absolución toma la forma de un pequeño cuchillo. Su espada en sí no es muy peligrosa, pero cuando Yaga lo desea, puede atravesar el espacio y crear fisuras que se tragan a sus enemigos. Su espada de eternidad es de segundo rango. Proviene de más allá del árbol del tiempo. Su espíritu es para Larnex. Para Larnex, la ballena dimensional. Espíritu guardián de la absolución y socio de Yaga. Una ballena dimensional como Monobe.
Requiere un inmenso maná para actuar, pero el apetito insaciable de Yaga proporciona más que suficiente. A pesar de su tamaño y los deseos de su amo, es pacífico y solo desea viajar y experimentar todos los mundos diferentes. Incluso vimos un breve enfrentamiento entre Yaga contra Tokimi. Una espada de eternidad impactada contra una espada de eternidad. Una enorme onda de choque atraviesa el aire. El sonido va más allá de un rugido, una onda ensordecedora que reventaría los tímpanos de cualquiera que estuviera escuchando. Toda el área queda destrozada por la fuerza de su ataque. Cuando los Eternos llegan al árbol del tiempo, Sayes le sorprende ver a un Eterno que venga fuera del mismo árbol. Los portadores de las espadas de la eternidad más fuertes se llaman Eternos. Piensa en ellos como seres como Euforia y Narukana. El aire se queda quieto. Todos pueden darse cuenta al instante de que su espada de eternidad es mucho más fuerte que la de ellos. Sin embargo, Yaga solo estaba ahí para comerse a Edgarrepa, refiriéndose al árbol del tiempo, ya que es más importante que pelear con los Eternos. Después de la batalla contra Edgarrepa, Nozomu levantó a Aurora, apuntando al cuerpo del creador, moviendo su espada hacia abajo. El momento parece transcurrir en cámara lenta. Este es el momento en que todo llega a su fin después de muchos viajes y recuerdos. Abriendo un nuevo destino. No fue una batalla fácil. Sin embargo, su espada corta directamente a Edgarrepa. Rápidamente palidece y se desvanece como la niebla, dispersándose en el espacio. Ahora la batalla había terminado. La brillante luz del registro está justo frente a nosotros. Esto es lo que define todas las leyes de nuestro mundo. Cuando se derrota al creador, la autoridad sobre el árbol del tiempo pasó temporalmente a Nozomu, lo que le da la oportunidad de reconfigurarlo. Nozomu solo necesita eliminar el sistema que esclaviza a los dioses y reparar el daño al mundo. Apoyándose en sus espadas, gira hacia la luz. Solo un dios tiene derecho a estar aquí. Con esto, puede cambiar el mundo como quiera. Sin embargo, durante el proceso apareció Yaga, después de haber sido supuestamente asesinada por Edgarrepa. Pero lo que en realidad había matado había sido una copia suya. En realidad, Yaga puede crear varias copias suyas, apareciendo desde las sombras. Aunque Yaga dice que no hay mucho de ella, sino que solo es ella. Una de ellas mueve la boca y la que está a su lado desaparece. No hay duda al respecto. Ella simplemente se comió a ella misma. Y al mismo tiempo, su poder se duplicó. Básicamente se combinaron. A medida que su número disminuye, su poder aumenta. Las diferentes Yagas siguieron comiéndose unas a las otras. Su poder había aumentado enormemente. Es incomparable a lo que era cuando la encontramos por primera vez. Nozomu incluso menciona que en definitiva, ella era incluso más poderosa que Edgarrepa. Tan solo decirlo hizo sentirlo derrotado. Ella es mucho más poderosa que los Eternos. Yaga menciona que este árbol del tiempo tiene una pequeña regla molesta. Es la regla de denominación de Edgarrepa. El árbol del tiempo define y aplica sus propias limitaciones a todos los nacidos aquí, e incluso a los que vienen de fuera. Por esa razón se dividió antes de entrar. Así que si se recompone una vez que está dentro, entonces esa regla ya no funciona. Siendo así, incluso más fuerte que el creador del árbol del tiempo. Yaga dijo que no lastimaría a nadie. Eso no es lo que quiere. Es mucho más simple que eso. Solo quiere comerse todo el árbol del tiempo. Queriendo convertir todo en ella. Si ella es parte de ti y tú eres parte de ella, entonces eso es lo mejor. Placer, odio, tristeza, sufrimiento, dolor. Todo sería mejor si eso fuera parte de Yaga, absolviendo a Nozomu de todo. Al mismo tiempo, el mundo alrededor de todos se tuerce, surgiendo un masivo poder a su alrededor que los golpea. Su poder afecta el espacio mismo y creó un terremoto de pequeña dimensión, dejando atrapados en él a los Eternos y parece como si los hubieran arrojado lejos de ella. Su espada de la eternidad es tremendamente poderosa, dudando que puedan luchar contra ella. Después de haber dañado un poco a Yaga, inmediatamente ella misma se recupera, pudiendo regenerarse, aunque lo que hacía era extraer mana del árbol del tiempo, purgando los mundos paralelos. 1 tonelada de mundos secundarios ya se han derrumbado. El maná del que estaban hechos se está reuniendo aquí. Narukana mencionó que las órdenes de Edgarrepa siguen activas. El mundo se está reiniciando. Si bien Edgarrepa no resultó ser la más poderosa del espíritu de la espada eterna, mostró poder manipular el árbol del tiempo, hasta el punto de poder volver a reescribirlo desde cero. Así que es buen momento para pasar a la cosmología. Mundos ramificados. Los numerosos mundos paralelos creados en el árbol del tiempo. A cada uno se le asigna un maná.
el mundo original donde vive Nozomu, el mundo de las espadas y el mundo de los espíritus donde viaja en el Monobei, y el mundo vecino donde nació Satsuki también están en los mundos ramificados del mismo árbol temporal. Si el maná se seca, el mundo muere, como en el mundo marchito. Todo comenzó cuando Nozomu y Nozomi llegaron a otro mundo gracias a Satsuki. Nozomu dijo que esto no formaba parte de su mundo. Es un mundo completamente diferente. Este mundo recurrente no es solo un país. Es un mundo completamente diferente. Otra dimensión, mejor dicho. Este mundo y aquel del que provienen los protagonistas son solo un par de muchos mundos que flotan en un enorme espacio dimensional. Es como el universo. Si pierdes de vista hacia dónde vas, terminarás en problemas muy rápidamente. Los mundos ramificados, las ramas del árbol del mundo, se extienden infinitamente. Las ramas crecen y drenan maná desde la raíz. Pero cuando el maná se acaba, las ramas no tienen suficientes nutrientes y mueren. Las ramas sin energía se secan, caen y se convierten en alimento para seguir sosteniendo al árbol. Ese es el destino de las ramas delgadas. Hay miles y miles de mundos paralelos. Los mundos ramificados pueden dividirse y unirse muchas veces. El número de mundos siempre cambia. En las infinitas posibilidades, nadie hace que estas cosas sucedan. Simplemente suceden naturalmente cuando las ramas se dividen, dependiendo de la situación y los ejes temporales. Si algo es muy diferente, entonces se crea un mundo completamente nuevo. Por el contrario, con solo una ligera diferencia, el mundo será básicamente el mismo. Todos los mundos ramificados tienen corredores elementales en mayor o menor medida, también llamadas líneas ley. Bueno, solo al nivel del folclore. Las energías de una línea ley pueden ayudar a las personas a enriquecerse, atraer al sexo opuesto e incluso crecer más. Los corredores elementales son como tuberías entre mundos secundarios donde fluye energía pura. Como las tuberías pasan agua entre plantas. Existen varios mundos que poseen el mismo tamaño que el mundo elemental, también conocido como un mundo clúster. Es cuando los pequeños mundos ramificados se juntan y forman un solo gran mundo ramificado. Cuando eso sucede, se puede mover entre las ramas. Incluso si ocurren terremotos dimensionales, las coordenadas de este mundo no cambian mucho. Básicamente, un grupo de mundos ramificados cercanos se acercan mucho entre sí y efectivamente se convierten en una sola rama. Para viajar en los diferentes mundos, se necesitan coordenadas relativas o coordenadas absolutas. Las coordenadas relativas utilizan el punto de partida como origen de su eje. Las coordenadas absolutas comparten todas la misma. Como las raíces de un árbol, el origen de ellos se basa en el propio árbol del tiempo y traza dónde existen los mundos en el espacio y el tiempo. Las coordenadas relativas a menudo tienen errores debido a los terremotos, pero no cambian sus ubicaciones entre sí, por lo que aún puedes llegar a donde quieras. Las coordenadas absolutas expresan la ubicación de un mundo por su rama, por lo que no importa cuánto se giren o se muevan las ramas, las coordenadas nunca cambian. Es necesario realizar una medición muy precisa desde el punto de origen, aún así, ni siquiera se puede expresar numéricamente el eje temporal de las ramas. Así que, al final, es como navegar por la posición de las estrellas. Se tiene que ir a múltiples mundos ramificados y recopilar información sobre las coordenadas relativas. Al igual que el viento sacude las ramas de un árbol, el árbol del tiempo también puede temblar. Debido a un cambio en un mundo, o una transferencia de energía, o varias otras razones. Un terremoto dimensional significa que las ramas pueden torcerse, moverse y entrelazarse. Uno lo suficientemente fuerte puede hacer que una rama entera colapse. Los terremotos de pequeñas dimensiones no son demasiado inusuales, pero los que son lo suficientemente grandes como para que no se puedan corregir los cambios de coordenadas son raros. Como pudimos notar, las ramas son representaciones de los universos paralelos, sin embargo existe la posibilidad de que al existir infinitas posibilidades, también hayan infinitas branas clúster. Es decir, que una sola brana barra rama sea un multiverso infinito. El Sephiroth es el núcleo del árbol del tiempo. El tronco es como su eje del tiempo. Todos los mundos paralelos provienen de este lugar. Se cree que por sí solo el Sephiroth es el mundo ideal. El Sephiroth posee poder sobre todos los mundos paralelos. Todos los mundos paralelos se unen en este lugar que es custodiado por los dioses del sur. Mientras el cuerpo esté hecho de maná, puede convertirse en datos y almacenarse en el sector de registro, convirtiendo el cuerpo y mente en datos.
Pero la información en el sector de registro eclipsa a cualquier persona. Si tu ego se sacude aunque sea ligeramente, se perderá en el vasto mar de datos y será irrecuperable, reescribiendo los mismos datos de las personas. Dentro del sector de registro todo lo que se puede ver, son luces deslumbrantes por todas partes. Un vasto espacio lleno de corrientes de luz. No hay tierra ni nada. No se puede distinguir arriba de abajo. No se sabe si estás de pie o si estás acostado. Cuando estás aquí dentro estás flotando en el medio de un remolino de luces, pasando rápidamente alrededor. Hasta el punto de no estar seguro si estás ahí. Si no recuerdas quién eres y qué haces aquí, podrías fundirte en la luz sin darte cuenta. Este lugar alberga los datos del árbol del tiempo. Asimismo aquí dentro no hay sensación de tiempo o distancia, simplemente se avanza. Sin embargo los dioses del norte y sur ya son capaces de moverse por el sector de registro a pura velocidad. Lo que ya les daría una velocidad inconmensurable a entidades de cuarto rango. El árbol del tiempo indica el mundo en sentido amplio. Tiene varios mundos paralelos. El maná es el elemento principal de la vida en el árbol del tiempo. Sin maná no puede haber vida, y cuando una vida termina, vuelve al maná. El maná libre, la sustancia cruda de la vida, existe en cantidades limitadas. Controlar este maná es una parte esencial de cualquier pelea entre usuarios de espadas de la eternidad. Hay sucursales enormes por todas partes. Incluso se pueden ver la corteza mientras se atraviesan las raíces lentamente. Lo que se ve ahí fuera se llama árbol del tiempo. Es, en cierto sentido, el mundo. Aunque no como el mundo del que acabamos de venir. Uno de nivel superior, señala hacia una gran rama negra. De vez en cuando brilla un poco, aunque débilmente. Por eso se llaman mundos ramificados. Siguiendo las ramas es como se atraviesan los mundos paralelos. Por supuesto estas ramas, con universos completos. En primer lugar, está el mundo en el que vivimos. Por encima de eso está el espacio. Después está el muro dimensional, que normalmente es intransitable. Más allá está el espacio interdimensional del árbol del tiempo. En el árbol del tiempo, cada mundo tiene sus propias coordenadas. Así es como los personajes se mueven en base a ellos. De vez en cuando, hay terremotos dimensionales que cambian las coordenadas debido al desplazamiento de las ramas. El árbol del tiempo, Etkarrepa, es el hogar de algo más que los humanos. También hay seres que evolucionaron siguiendo líneas completamente diferentes. Seres que, en lugar de comer carne y vegetales para sobrevivir, consumen maná. La fuente de toda la vida. Eso es lo que son los elementales. A veces se convierten en seres de enorme escala. Por ejemplo, un océano lleno de maná podría desarrollar voluntad propia y convertirse en un elemental. Hay algunos que se llaman dioses y a menudo se convierten en objeto de fe. En este mundo también, los elementales que viven aquí podrían ser adorados. Los elementales no se pueden encontrar en todos los mundos. Hay condiciones para que aparezcan. El mundo ramificado debe tener al menos un corredor elemental. Puedes pensar en ello como un pasaje por el que fluye una gran cantidad de energía. Los corredores elementales son débiles en algunos mundos. Los elementales no pueden aparecer allí. Por el contrario, en mundos con una gran fe en los elementales, estos aparecen con frecuencia. De todos modos, recuerda que existe una estrecha conexión entre la existencia de elementales y los corredores elementales. El árbol del tiempo también posee microcosmos, pero en este no se indagó mucho. También existen repeticiones temporales. Showe Prima dijo haber pasado por 230.206 repeticiones. Se necesitaba una manera de evitar que todo el maná se agotara en este mundo y que toda la vida desapareciera. Ese era el papel que desempeñaba en su mundo que se repetía infinitamente. Zetsu menciona que hay muchos mundos en el árbol del tiempo. La mayoría de los mundos están controlados por seres de un mundo llamado Sefirot. El Sefirot. El mundo que una vez encarnó el árbol del tiempo. La grieta dimensional es un espacio infinito entre mundos ramificados. El árbol del tiempo. Es extraño de ver. Una fusión de construcción orgánica e inorgánica, pero que por alguna razón no parece mal. Parece que así es como se supone que deben ser las cosas. Y más allá de eso no hay nada más que oscuridad. Un vacío resplandeciente que se extiende sin fin. Esta es la parte más profunda del árbol del tiempo. El lugar donde ocurrió la guerra de los cielos durante la era de los dioses. Un lugar donde se mezclan datos y materia. En la parte más profunda de la raíz es donde se encuentra Etkarrepa. La raíz consta de múltiples capas. En la capa más alta, se encuentra la parte más profunda del árbol del tiempo.
donde se encuentra el trono de Edgar Repa. Aquí Reime nos menciona que el árbol posee múltiples capas, sin embargo al no tener un número en concreto, podríamos implicar que al menos tendría más de 7 capas el árbol, capas que claramente estarían más allá de las primeras 4 dimensiones espaciales del multiverso infinito. Múltiples puede usarse para referirse a varios a muchas cosas. Aunque también durante la novela se llegan a mencionar hasta 4 capas durante el viaje de los protagonistas, sin embargo 4 no entra mucho en la definición de múltiples. Se podría decir que Edgar Repa escala al menos desde 8 hasta 15 dimensiones superiores sin llegar a exagerar. Yo de mi parte la catalogaría como una entidad hiperversal básica de 11 dimensiones. El árbol del tiempo también se llama Edgar Repa, nombre del árbol del tiempo en el que existen mundos ramificados, como el mundo del origen y el mundo de las espadas. El maná se ha vuelto tan escaso que algunos de los mundos de la punta del árbol se están extinguiendo. Edgar Repa posee todas las características de colores que existen en la franquicia. Cada color denota una cierta habilidad. Las habilidades de Edgar Repa son las siguientes. Estrella de los cielos. La espada de la eternidad de Edgar Repa, la estrella del cielo, es el árbol del tiempo mismo, el tronco del que crecieron todos los mundos filiales. Su poder es formidable, incluso en comparación con otras Eternity Swords de segundo rango. Destello de los cielos. El árbol del tiempo obedece a la voluntad de su creador. Si ella lo desea, las brillantes estrellas del cielo se convertirán en flechas de luz que caerán sobre aquellos que no le agradan. Lágrimas de las estrellas. Edgar Repa puede absorber el maná del árbol del tiempo y luego empuñarlo como la espada de la estrella del cielo. Este golpe consume y destruye una docena de mundos secundarios, pero a ella no le importa. En lo que a ella respecta, son simplemente una parte de ella, que puede utilizar como mejor le parezca. Luz de Génesis. Edgar Repa creó todo en el árbol del tiempo y cree que todas sus creaciones deben obedecerla. La luz, la oscuridad, la tierra, el viento, el agua y las llamas le deben su poder. Sombra de Génesis. Incluso si una espada puede atravesar la luz del creador, ningún material nacido del árbol del tiempo puede causarle daño. Kristen. Ruina. Edgar Repa controla todo en el árbol del tiempo a través de los nombres de Orichalcum. Esta habilidad imprime un nombre que trae un destino ineludible de destrucción. Kristen. Desintegración. Los nombres de Orichalco asignan deberes a cada uno de los dioses del árbol del tiempo y también son los grilletes que hacen imposible el escape. Kristen. Vida desbordante. Los nombres de Orichalco son una fuerza absolutamente convincente a la que ninguna vida puede resistir mientras el creador reine sobre el árbol del tiempo. Ella también está sujeta a estos edictos y puede utilizarlos a su favor. Como pudimos notar, durante la secuela de la Espada de Eternidad, solamente se nos presentaron 2 entidades con espadas de segundo rango, las cuales son Edgar Repa y Yaga. Aquí la cuestión viene cuando se nos comenta que el árbol del tiempo no fue creado por Edgar Repa, sino que fue creado por la portadora de la Espada de Eternidad llamada Ori Majesty para sellar a Narukana. Entonces tenemos de entrada que Edgar Repa solamente es la protectora y administradora del árbol del tiempo. Y también tenemos a Yaga, quien viene más allá del árbol y mostró ser superior, o al menos se mencionó ser más poderosa que Edgar Repa. Sin embargo, ambas entidades solamente poseen una espada de segundo rango y, como mencionó Satsuki al principio de la novela, el poder de los portadores de las espadas de eternidad se basa en el tipo de rango de la misma espada, siendo el sexto rango el más débil y obviamente el primer rango el más poderoso. Pero al igual que dijo Satsuki, la diferencia de poder del tercer al primer rango es infinitamente superior. Todo esto lo menciono pues cuando comencé a subir vídeos a mi canal, algunos tal vez recuerden que en vídeos como las mujeres más poderosas del anime o los personajes más poderosos del anime incluía una personaje llamada Miyuji, quien se supone que posee una espada de eternidad de primer rango. Sin embargo, Miyuji no aparece y ni siquiera es mencionada en la serie de Eternal y Narukana, las primeras novelas de esta franquicia. Investigando un poco más resulta que existe una tercera parte de la franquicia de la Espada de Eternidad, sin embargo, es un videojuego que no encontré, y a pesar de que inclusive en plataformas como Twitter hay imágenes promocionales de esta misma novela pero sin llegar a nada. La cuestión aquí es que parece que en esta tercera entrega hay una personaje llamada Miyuji. Sin embargo, una de estas imágenes promocionales que nos presentan un poco sobre la introducción de los personajes, catalogan a Miyuji como una portadora de la espada de la eternidad de tercer rango. De ser esta la verdadera Miyuji, entonces no sería la entidad más poderosa del espíritu de la espada eterna. Entonces esto solamente dejaría abierto a un posible puesto o candidato de esta franquicia a ser el más poderoso.
que muy posiblemente lo veamos en un futuro lejano o que tal vez simplemente no se llega a mencionar nada de algún portador o portadora de la espada de eternidad de primer rango. Investigando un poco más también encontré con esta imágenes supuestamente la descripción del hermano de Myuji. Y a pesar que la descripción la menciona también a ella no menciona nada sobre su espada de eternidad, su rango o su espíritu guardián. Y el usuario que compartió esta imagen menciona que dicha imagen proviene de una edición especial lanzada para la consola de PlayStation 2 o para la edición especial lanzada en 2010. Sin embargo, la franquicia del espíritu de la espada de Eterna ha sido una franquicia que solo es exclusiva para PC, por lo tanto no existe ninguna edición de consolas de videojuegos como la PlayStation 2. Y a pesar de que también busque la edición especial del 2010, resulta que dicha edición tampoco existe. Entonces, ¿de dónde salió esta imagen? Sepa la chingada. Aún así todavía queda la posibilidad de que el creador o la creadora del árbol del tiempo, poseedora de la espada de eternidad Holy Majesty, sea la espada de rango 1, pues después de haber creado el árbol con esta espada fue cuando dejaron a Edgar Repa como guardiana de este mismo, y asimismo usó el poder de Arcana para crear a los guardianes del árbol, a los dioses del norte y sur. De ser así, podríamos considerar a Edgar Repa mínimamente como la tercera entidad más poderosa del espíritu de la espada de eternidad. En el apartado de Axe tenemos viaje dimensional. Algunos espíritus guardianes le dan la posibilidad a su usuario viajar entre los universos. Transformación. Narukana puede transformarse en una espada de eternidad, Eaven's Cloud, siendo esta su verdadera forma. Creación de barreras. El mismo árbol del tiempo posee un campo de fuerza que lo protege de amenazas externas. Regeneración y resucitación. Ed Legavana devolvió a la vida a Erge después de haber sido derrotado por Nozomu. Posesión. Los dioses del sur pueden poseer el cuerpo de otros. Manipulación de alma. Personajes como Evolia pueden manipular el alma, sin embargo Girol pudo resistirse a esto. Lo que también le daría resistencia a la manipulación de alma. Manipulación mental. Pudo alterar los recuerdos de Girol. Como administradora y posible creadora del árbol del tiempo obtendría manipulación de espacio, manipulación de tiempo, manipulación de realidad, manipulación de leyes, manipulación de dimensiones superiores, creación, manipulación de vida y muerte, manipulación de destino, manipulación conceptual tipo 3, manipulación de información, magia, teletransportación, BFR, sellado, etc.